Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy me encuentro con la vicepresidenta de la Fundación Dominicana de Trastorno Afectivo Bipolar, la señora Carmen Rodríguez. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios aquí, gracias por invitarme. A usted, gracias por venir a la Caja Verde. Pues para comenzar de una, ¿qué es la bipolaridad? Ok, el trastorno afectivo bipolar es, ¿cómo se llama? Es un trastorno del estado del ánimo, donde su nombre bien lo define, bipolaridad, son dos extremos. La extrema, uno está en la manía, donde es esa alegría exagerada, esa euforia, y el otro polo tenemos la depresión, esa baja en la energía, ese desgane, esa desesperanza. En el medio obviamente hay muchas matices, pero el trastorno en sí se define por esos dos polos específicamente. Antes se conocía, mucha gente lo conocía como el depresivo, maníaco depresivo. Ahora mismo le llamamos el trastorno afectivo bipolar. Es un trastorno que impacta, que es biocomportamental. ¿Por qué? Porque tiene un factor que es biológico, porque hay una alteración en la química del cerebro, pero se manifiesta en conductas. Entonces, tú dirías, bueno, pero todo el mundo se pone contento. Sí, claro, y todo el mundo un día que no se levanta. Ajá. La diferencia es cuando el trastorno toca como trastorno, es porque el nombre lo dice, se trastoca todo, se trastorna todo por esos dos polos. Te explico. En la manía, por ejemplo, la persona tiene una hiperactividad, tiene un movimiento excesivo, tiene una actividad mental exagerada, se llegan delirios de grandeza, todo es positivo, todo se puede, inclusive cosas que son muy erráticas, o sea, conductas muy erráticas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Y la persona en su mente entiende que sí puede. En ese momento. En ese momento, ¿qué pasa? Que tú dirás, bueno, todo el mundo tiene también momentos de esperanza y de positivismo. De positivismo, pero ese positivismo no llega a meterte en problemas. Entonces el problema con el bipolar es que ese positivismo lo lleva a un extremo tal que lo meten en problemas, afecta la economía, hay personas que se meten en gastos excesivos. Hay personas, por ejemplo, que sueltan las responsabilidades porque la vida es linda y la vida hay que vivirla, y bueno, salí para el trabajo y terminé en Puerto Plata en la playa. Y uno lo dice de risa, pero sí, claro, es así. Imagínate una persona, una mujer que sea madre de familia, que tenga deseos de irse a la playa, pero tiene una responsabilidad de trabajo, tiene 3 hijos, un marido, una casa, y un miércoles a las 8 de la mañana, en vez de ya salir para el trabajo, pues su deseo le dio con que quería irse a bañar a Puerto Plata, y termina en Puerto Plata. Y eso puede pasar, y obviamente tú te imaginarás cómo eso afecta a todo su entorno. Otra parte son los gastos, como yo todo lo puedo y todo es posible. Yo tengo una tarjeta de crédito donde yo tengo 350,000 pesos, y los 350,000 pesos yo voy a Ilumel, por darle una payola a Ilumel, y compro muebles, todo eso sin poderlo pagar. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Por el otro lado tenemos entonces la depresión, que es entonces esa baja. Normalmente, a mayor escala de una manía, así mismo viene. Va en declive. Viene en proporción la depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces también se comienza a entrar en esa conciencia de qué hice, qué impacté, a quién le fui irresponsable, a quién investí con mi positivismo. ¿Quién no me quiere? Esa parte viene entonces con la depresión, porque acuérdate que detrás de cualquier trastorno hay una persona, hay un entorno, hay unos familiares, hay unos amigos que te quieren como persona. Eso no te define como el trastorno, pero estás teniendo conductas erráticas, y normalmente a quien más impactas es a tu entorno inmediato. Llámese familia inmediata, tus hijos, tus familiares, compañeros de trabajo. Entonces te decía, cuando viene esa depresión, la depresión te lleva posiblemente a una cama. Hay personas que no se bañan, hay personas que no salen de la casa, que no quieren ir a trabajar, y obviamente eso impacta también de una manera negativa, ¿no?, la vida de los demás. El trastorno como trastorno, ya hoy se sabe que hay unos químicos, hay unas fórmulas excelentes que pueden controlar.
Una vez una persona debuta, como se llama, es el debut, como los artistas, ¿verdad?, que debutan. Una vez la persona debuta como bipolar, el caminar de esa persona para lograr una estabilidad, y eso es importante que la gente lo sepa, porque, por ejemplo, a ti te diagnostican, Dios te libre, ¿verdad?, de diabetes, tú vas al médico y bueno, te tienes que inyectar o te tienes que... Una serie de medicamentos, claro, y de y la gente normalmente lo acepta y tiene que cambiar la dieta, hay algunos diabéticos que lo pelean, pero normalmente es un diagnóstico que tú lo aceptas. Tú vas a un cardiólogo, usted es hipertenso, usted tiene que tomarse esta pastilla y normalmente la gente más lo puede patalear un poco, pero termina aceptándolo. Cuando es un trastorno mental, cuando es una enfermedad mental, donde es una persona inteligente, productiva, madre o padre de familia, donde hace una labor a nivel profesional, educativa en la sociedad, que te digan que tú tienes una enfermedad mental, es más fuerte. Claro, yo veo que pasa algo con ese trastorno, es que también la gente lo toma muy a la ligera y quien sea tiene trastorno bipolar. Claro. Quizá yo hoy llamo a mi amiga y está muy feliz y luego quizás le pasó algo y está en baja. Ay, fulana es bipolar y se toma muy a la ligera. Ayer ella estaba bien y hoy está mal, es bipolar, sí. Hay que tener ojo con eso, porque yo, por ejemplo, también trabajo con niños hiperactivos y no todos los niños que se mueven mucho son hiperactivos. Entonces, inmediatamente el niño está corriendo en un patio mucho, no, lo que pasa es que él es hiperactivo. Hay que tener cuidado con eso porque los trastornos tienen una definición de síntomas que así lo catalogan, ¿no? Y cuando tú dices sí, o sea, de hecho yo tengo un relajo porque nosotros tenemos un Golden Retriever en la casa y mi hija cuando era chiquita que lo cansaba y el perro jugaba con ella y después terminaba, mami, pero Dylan está muy bipolar, no quiere jugar conmigo. A lo cansate, pues. Entonces, sí, se usa mucho también el, mira, tú estás malo y tómate la pastilla. Entonces son estigmas también que se van en relajo, pero una persona que es bipolar y que se toma la pastilla y que oye un relajo así, no lo toma tan a relajo porque es algo serio para esa persona. Y cualquiera puede ser bipolar y no es así. Todos tenemos estados de ánimo positivos, todos tenemos momentos en que tenemos una situación en que caemos. ¿Cuál es la diferencia con una persona que padece el trastorno? Que te va a mover tu vida, te va a hacer cambiar, tú impactas de alguna manera con tu estado de ánimo, tu entorno. Como te decía, cuando una persona es diagnosticada, en ese proceso de lograr la estabilidad y de que la persona lo acepte y se quede estable y adherido a su tratamiento, ya sea terapéutico y farmacológico, porque deben de ir de la mano, pueden pasar hasta 10 años promedio. O sea, no es un tratamiento de por vida. Es un tratamiento normalmente de por vida. Y la persona lo que logra en la estabilidad luego es pues tener una dosis, como se llama, de mantenimiento. O sea, tú inicias con una dosis a nivel farmacológico y cuando ya tú logras cierta estabilidad, pues tú tienes una dosis de mantenimiento que te mantiene estable. La vida no es un flatline, la vida no es una... Tiene sus altos y bajos. Entonces tiene sus altos y sus bajos. ¿Qué pasa con una persona que no padece del trastorno bipolar? Que las embestidas o las situaciones de la vida las va a manejar, se va a poner triste, va a pelear, pero no se va a salir de contexto. Una persona con un trastorno bipolar, posiblemente esa misma situación, que puede ser totalmente manejable, pues la saca de su casilla y de su contexto. Entonces, ¿qué queremos lograr? Y esto es importante en la parte de la psicoeducación, que la persona, a pesar de que tenga un diagnóstico bipolar, pueda manejar su vida de la manera más estable posible. No me gusta usar la palabra normal, porque lo que es normal para ti no es normal para mí. Entonces, que la persona pueda lograr cierta estabilidad a nivel de su vida, a nivel de su entorno, a nivel de su familia. Y eso se logra con una psicoeducación. O sea, precisamente ayer escribía en la prensa que la persona responsable del bipolar es la misma persona. No se le puede dejar a otros, a mamá, papá. Yo no puedo andar en la vida haciendo cosas, hiriendo personas y siendo irresponsable, escudándome, no, es que yo soy así, yo soy bipolar. Yo tengo que hacerme cargo de mi enfermedad, yo tengo que hacer algo para lograr mi mejoría, porque el que tiene que quererse primero, el que tiene que querer es la misma persona. Ahora, es importantísimo el apoyo del entorno. Cuando yo hablo del apoyo del entorno, es la persona cabecera, o sea, el profesional cabecera responsable de un bipolar es el psiquiatra.
al menos que no hayan otras condiciones, que pueden haber otras condiciones también, que es una diabetes, que es un cardiólogo, pero cuando es la bipolaridad en sí, el psiquiatra es el cabecera. ¿Quién lo diagnostica? ¿El psicólogo? Porque Mira, en una primera instancia la gente va al psicólogo. Sí, ¿qué pasa? Profesionalmente y éticamente, cuando tú tienes frente a ti una persona que tú ves que tiene características, ya te puede llegar en una manía como te puede llegar en una depresión. Por otra situación X que no tiene que ver con la bipolaridad y el psicólogo sospecha o ve que puede haber indicios, lo ético es referir al psiquiatra para confirmar o descartar. Entonces, una vez diagnosticada la persona, pues tiene que hacerse un plan de trabajo, y eso es importante porque el trabajo con el psiquiatra y el psicólogo debe de ir de la mano, pero eso no queda ahí. Yo tengo que empoderarme, yo tengo que acudir a grupos de ayuda, yo tengo que hacerme mi trabajo de crecimiento, aprender a conocerme. Por ejemplo, en la fundación nosotros trabajamos mucho con el enseñar a las personas lo que son los pródromos. ¿Con qué se come eso? No sé. Ok, los pródromos son esos signos, esas señales de alerta que yo como persona que padezco el trastorno bipolar comienzo a ver en mí. O que yo he empoderado a otra persona de decirle, cuando tú me veas que yo entro al Facebook y yo estoy escribiendo con letra grande y estoy como insultando a todo el mundo, dime, es hora de que sueltes el Facebook, o es hora de que vayas a tu psiquiatra o veas a la psicóloga, o te estás descontextualizando. Entonces, pero eso lo podemos aprender cuando nosotros logramos interiorizar que tenemos una condición y que por ahí puede venir una manía, o tengo 2 días sin salir de la casa. Puede ser que yo me esté deprimiendo. Entonces esas señales no son las mismas para todo el mundo. Para una persona puede ser que cuando cada vez que mi jefe me habla, aunque me diga buenos días, yo me irrito. Por algo me está diciendo. No, por ahí puede venir en mí una manía. No tiene que ver con el jefe, tiene que ver conmigo. Pero ya yo alerté que cuando mi jefe me dice algo, aunque sea buenos días, y me irrito, puede ser que por ahí me venga una manía. Entonces cada cual tiene que aprender a conocerse, porque esos signos son diferentes en cada cual. Bueno, todo tiene que ver con autoconocimiento. No se muevan de la caja verde, porque al retornar hablaremos sobre la fundación. En la caja verde, hablando sobre el trastorno afectivo bipolar, y por eso estamos con la señora Carmen Rodríguez, y habíamos pues dejado, no en el aire, sino que me surgió en los anuncios la pregunta de cómo entonces empoderamos a la familia para poder lidiar con un hijo, con un hermano, con un padre o madre que tenga el trastorno. Claro que sí. Mira, hablabas de algo antes de irnos a la pausa, de la psicoeducación. Y la familia tiene que hacer su trabajo también. Una de las cosas importantísimas es aprender a poner límites. Porque mamá es bipolar, no le podemos decir. No, porque mamá está deprimida, no podemos hacer. Entonces, cuando todo gira en torno a la enfermedad, entonces la familia entera, vamos a decir, se une por la enfermedad. Entonces hay una protección que no ayuda a la persona. Lo primero es empoderarse, aprender sobre la enfermedad y poner los límites, tanto los miembros que no padecen de la enfermedad como al propio paciente que la padece. Porque la persona, como yo te dije ahorita, es la responsable. Claro. Entonces no puede escudarse. Y yo creo que la fórmula básica es aceptación, tratamiento y empoderamiento. Bueno, esas son 3 que hay que resaltar. ¿Cuándo fue que se creó la fundación? Fundotap, que es como se llama, la Fundación Dominicana de Trastorno Afectivo Bipolar, nace en el 2012. La licenciada Lucy Peña es la presidenta. Pues ella, a partir de experiencias que tuvo y de debutar como persona bipolar, tiene que hacer un cambio en su vida y bueno, a partir de ese cambio se queda pensando cómo puede de una manera positiva enfocar lo que es su enfermedad, y de hecho desde el 2012 pues está haciendo una labor de psicoeducación y apoyo a esa población donde hay tanto desconocimiento, hay tantos mitos, hay tantos tabúes, hay tantos miedos. A mí me da risa porque cuando nosotras estamos, yo soy vicepresidenta, ella presidenta, estamos juntas y estamos en un programa
o estamos en algún sitio, la gente comienza a hablar y entonces le han preguntado, ay, ¿y usted es licenciada, psicóloga? No, yo soy bipolar. Y la gente hace como, Como que se asusta. Y tú ves que hay un cambio. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Queremos ver que el pueblo, que la sociedad vea a la persona detrás del trastorno. Que entienda que esto es algo que se puede manejar, que no es fácil, muchas veces no es fácil, pero se puede. Y que no es tan a la ligera como uno suele usar, no es como uno tan suele a la usar esa ligera. palabra en su diario vivir para todo. Sí, hay que tener una concientización porque inclusive con algunos relajos se pueden herir personas. Ahora, los que menos se van a herir son los que estén más educados en su trastorno. ¿Hay muchos casos de trastorno de bipolaridad en el país? Sí, hay muchos. Las estadísticas de aquí de salud mental están globalizadas. Nosotros estamos como fundación tratando de sacar algunas estadísticas específicamente del trastorno bipolar, porque también es un trastorno que se confunde con otros. El trastorno bipolar puede llegar a confundirse, por ejemplo, con una esquizofrenia porque la persona ha hecho un brote psicótico. Entonces, es importante también acudir a profesionales que estén capacitados de hacer un diagnóstico diferencial. Eso es importantísimo porque un buen diagnóstico va a dar un buen pronóstico, claro, con un buen tratamiento. Si tengo un mal diagnóstico, pues voy a tener un mal tratamiento y por ende voy a tener un mal pronóstico. Entonces, eso es importante. En la fundación tenemos varias actividades. Tenemos grupos abiertos y tenemos grupos cerrados. Los grupos abiertos lo hacemos una vez al mes, donde tocamos diferentes temas sobre la bipolaridad y a veces sobre otros trastornos mentales, con personas que van y dan charlas. Muchas veces es la misma presidenta que habla en función de su experiencia. Y ha ido creciendo, la población ha ido creciendo y puede ir cualquiera. Ok, no solamente para quien no, padece, en esas reuniones abiertas puede ir mamá, papá, esposo, esposa, amiga, amigo, hermano, hermana, tío, quien sea. Quien sea que inclusive esté relacionado con una persona bipolar, inclusive estudiantes de psicología que estén interesados en el tema también pueden acudir. Son abiertas, son gratis, lo único que se da es una contribución con lo que usted pueda dar para mantener la actividad caminando. Y tenemos las cerradas, que ya ahí sí son específicamente para personas que padecen el trastorno bipolar. En estas se hace, vamos a decir, son sesiones de trabajos en grupo. Entonces, como diríamos, ¿quién es el mejor terapeuta? Puede ser el mejor terapeuta de un adicto, un exadicto. Claro. Entonces, en esas terapias de grupo, pues la conduce un terapeuta, pero se nutren, ¿no? Personas que tienen cosas en común que son el trastorno. Entonces, se aprende uno del otro, se dan técnicas y es así, es una terapia de grupo. O sea, se hace un grupo de trabajo para trabajar, aprender los pródromos, aprender esos signos que me pueden evitar caer en una crisis de uno o de otro lado. Aprender a manejarme en mi vida cotidiana. A lidiar con el intolerante también. Lidiar con el intolerante y conmigo mismo cuando me torno intolerante. Entonces, en ese trabajo de grupo, pues son por sesiones. Se juntan 2 veces a la semana y lo dirige, como te dije, un terapeuta. ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido tanto la fundación como esos grupos, los abiertos y los cerrados? Mira, mucho. En los abiertos cada vez más tenemos más personas acercándose por curiosidad, por no conocer de la condición o por vivir con una persona que no sabían que padecía de eso y tienen años sufriendo por el desconocimiento. Entonces, claro, sin conocer que tenía un nombre y... Tengo una persona problemática que a veces dura una semana trancada y cuando se levanta quiere irse a comer el país y a gastar lo que no tiene. O una persona que vive irritada todo el tiempo y no sabe por qué. Entonces, cuando la persona llega, cuando finalmente tiene un diagnóstico, pues puede inclusive decidir, porque la fundación, es importante que se sepa, no es para el que lo necesita, porque el bipolar siempre va a necesitar o de la medicación, o de la terapia, o del apoyo. Nosotros estamos para el que lo quiere,
que es una gran diferencia. Entonces tú tienes que necesitar y tienes que querer. Entonces no es que mi hija tiene un trastorno bipolar, la voy a enviar, tiene que salir entonces de ella. Bueno, muchas veces en el caso de madre e hija, o ya sea la madre o la hija, la persona que hace el acercamiento normalmente es la que no padece el trastorno. ¿Por qué? Porque es la que se ve más embestida, es la que se ve más invadida, es la que se ve más imposibilitada de tener una vida adecuada o más saludable. Entonces la otra persona anda como Johnny Walker, tan campante como Johnny Walker, ¿verdad? O sea, no se da cuenta o no quiere darse cuenta o no lo reconoce. Entonces, muchas veces se da este primer acercamiento y luego la persona ha venido con el familiar que padece el trastorno. Algunos se quedan, otros no. Entonces eso tiene que ver mucho con la capacidad de aceptación de que realmente yo tengo un trastorno. ¿Y han tenido alguna dificultad durante el proceso con alguna de las personas que se han acercado o quizás también para hacer entender sobre la bipolaridad? No, realmente en la fundación, mira, como la dirige una persona que vive esa realidad, hay una empatía. Porque en el caso mío yo vengo desde la práctica, no desde la experiencia. Claro. Entonces, obviamente, como yo vengo desde la práctica, yo puedo dar técnicas, vamos a decir técnicas, herramientas más bien técnicas. Pero cuando tú oyes a una persona que ha vivido y que te puede hablar en el mismo idioma y que tú haces una empatía y tú dices, wow, pero eso mismo me pasó a mí en mayor o en menor escala, la aceptación ha sido mucha. Y vuelvo y te digo, tenemos muchas personas acercándose cada día más, llamando para averiguar qué es, cómo hago. Inclusive tenemos personas que dicen, bueno, mi esposo no quiere ir, pero ¿cómo puedo ayudar en la fundación? Entonces, bueno, eso es un impacto bastante positivo. Sí, sí. No se muevan de ahí porque hay una caminata bastante interesante que yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar. De vuelta en la caja verde, ya habíamos dejado en el aire hablar sobre la marcha, hablemos sobre esta. Claro, como te decía, tenemos diferentes actividades y una de ellas es una vez al año, la caminata. Esta va a ser la segunda versión. El año pasado pues iniciamos, ¿verdad? ¿Y qué tal fue el impacto del año pasado? El impacto fue muy bueno, pero tú sabes que se pagan las novatadas. Claro, claro. Y este año pues tomamos todas las cosas que pudimos aprender del año pasado para crear el ruido y que impacte realmente. Y parte de eso, bueno, estoy aquí. Es el 26 de marzo, el domingo, a las 8 de la mañana, es una caminata carrera. El que no quiera correr va a caminar. Entonces son 5 kilómetros para los que vayamos a caminar y 10 kilómetros para los corredores. Van a estar de venta los kits con los polocher, lo que se ponen los corredores y todo eso. Pues a partir ya de ahora, ya están a la venta, pueden llamar a la fundación. Y nada, es una exhortación, mente sana, cuerpo sano. Y no solamente será caminar y correr. No, tenemos muchas otras actividades, tenemos reciclaje, o sea, cosas con reciclaje, tenemos charlas, tenemos rifas, tenemos muchas actividades porque no es una caminata para los bipolares, es una caminata familiar para todo aquel que quiera venir a aprender, a compartir, a apoyar el conocimiento, ¿no? Y dar a conocer qué es el trastorno afectivo bipolar. El domingo 26 de marzo. En el Parque Mirador, kilómetro 0. Eso, bueno, Parque Mirador, kilómetro 0, ¿la hora? A las 8 de la mañana. Todos a correr. A correr y a caminar. Ah, bueno, claro, para quien no pueda correr también. Muchísimas gracias por venir a la Caja Verde. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, queda abierta la invitación. Espero verlas por allá para que caminen o corran. Bueno, yo creo que voy a caminar, no correr. Son 5 kilómetros para quien decida caminar. Sí, 5 kilómetros se caminan rápido. Bueno, claro, lo de correr es que yo creo que no pueda llegar a los 10K. Ok, no, son 5. 5. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti por invitarme. Y ustedes, síganos en las redes sociales como @lacajaverderd, tanto en Instagram como en Facebook y en todas las redes como Acento TV. Hasta la próxima.